Bueno, mis hermanos, los últimos sábados estuvimos viendo un poco lo que fue el martirio de Esteban y el discurso de Esteban. Este pasaje que leemos hoy está íntimamente ligado con eso. Ahí comienza, es inmediatamente después del martirio de Esteban que Lucas nos va a narrar lo que sucede en el capítulo 8, especialmente cómo el Evangelio de Dios llega a Samaria. Un pasaje amplio, un pasaje con mucha enseñanza. Entonces, bueno, vamos a comenzar a meditarlo verso por verso desde el comienzo. Vamos a ir al verso 1 donde dice: y Saulo consentía en su muerte. En medio del martirio de Esteban, que lo vimos hace 15 días, Lucas comienza a introducir la figura de un hombre llamado Saulo, que más adelante va a ser el mismo Pablo. Ese personaje va a ser muy importante y muchas de las cosas que vamos a ver aquí, que ya Lucas comienza a narrarnos, las vamos a considerar más adelante. Entonces vamos a pasar rápidamente por eso. Y miren lo que sucedió el día que Esteban fue martirizado. Dice ahí el verso 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, nosotros estamos en la escena donde está Esteban frente al Sanedrín. Después del discurso y la exhortación de Esteban, el Sanedrín se llena de odio, una explosión de rabia. Sacan a Esteban de la ciudad, lo apedrean, pero el odio y la ira de los judíos no se sació con la muerte de Esteban. Inmediatamente, como dice el pasaje, hubo una gran persecución contra los cristianos en Jerusalén en aquel día. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. O sea que inmediatamente hubo la muerte de Esteban. Se levantó una persecución que hizo que la iglesia tuviera que salir de Jerusalén. El pasaje también nos va a decir que Pablo va a ir casa por casa buscando a los cristianos y echándolos en la cárcel. Ya la iglesia pasa de ser una iglesia en un sentido próspera, en un sentido que tiene el respeto de la ciudad, a ser una iglesia odiada, a ser una iglesia aborrecida, a ser una iglesia perseguida. Aquí comenzamos a ver que Satanás no solo contento con instigar la muerte de Esteban, Satanás instiga a los judíos para perseguir a la iglesia. Ahí dice que salvo los apóstoles. Calvino decía que posiblemente los apóstoles por amor a la iglesia no salieron de Jerusalén. Y dice el verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ese día fue un día que aparentemente, si leyéramos hasta ahí, fue un día muy triste. Un día donde uno de los hombres más sobresalientes de la iglesia ha sido martirizado. Un día donde los hermanos salen huyendo de sus casas, dejando sus bienes, sus propiedades por causa de la persecución. Un día donde se está llorando y enterrando de manera triste a Esteban. Y dice el verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense ese día, hermanos. Cristianos huyendo, cristianos encarcelados, cristianos enterrando a otro cristiano con lágrimas en sus ojos. Y si el versículo quedara ahí, como decíamos, parece todo muy lamentable. Pero Dios usó los vientos de la persecución para que su palabra prosperara. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea que esa persecución Dios la usó para que la iglesia saliera de su comodidad y comenzara a predicar el evangelio en otras ciudades. ¿Sí? La persecución de la iglesia en Jerusalén permitió
que ellos fueran dispersos. Pero en la medida que ellos fueron dispersos, la palabra también se expandió. Entonces podríamos decir que esta persecución o estos sufrimientos de la iglesia en Jerusalén hacían parte de la agenda de Dios. Era la manera como ellos iban a cumplir aquel mandamiento. Ustedes recuerdan el mandamiento de Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos estaban en Jerusalén creciendo, alimentándose de la palabra, viendo una cantidad de obras de Dios, pero todavía estaban en Jerusalén. Dios usó, hermanos, la persecución para que ellos comenzaran a salir de la ciudad y para que la iglesia comenzara a alargar sus fronteras. ¿Qué métodos de Dios? Nosotros podríamos pensar: qué día tan triste. Sí, en un sentido era triste. Muchos de estos cristianos estaban sufriendo. Pero también fue el método de Dios para que el evangelio llegara a otras ciudades. Y en ese movimiento Lucas nos va a describir especialmente cómo el evangelio llega a Samaria. Y ahí comienza el verso 5, que dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mientras en Jerusalén el evangelio es perseguido, los predicadores son apedreados y la iglesia es asolada, cuando el evangelio llega a Samaria, el evangelio tiene un tremendo impacto. Aquí podemos destacar 4 cosas. Bueno, primero, el predicador, que era Felipe. Segundo, el mensaje, que era Cristo. Tercero, la audiencia, que eran los samaritanos. Y cuarto, el resultado de la predicación en Samaria. Felipe era uno de aquellos diáconos que habían sido elegidos, ustedes recuerdan, en el capítulo 6, para servir a la iglesia. Esteban, Felipe, no solamente eran buenos diáconos, sino llegaron a ser predicadores del evangelio. Y en esa huida Felipe llega a Samaria, y Felipe, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar el evangelio en Samaria. Y ahí se nos dice cuál era el tema de la predicación de Felipe, que era el tema que había predicado Pedro, que era el tema que había predicado Esteban, y que era el tema que iban a predicar más adelante Pablo y también sus compañeros. Dice: y les predicaba a Cristo. Y miren la actitud de la gente en el verso 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. O sea, la gente en Samaria estaba muy atenta, muy contentos porque la palabra de Dios estuviera llegando. Y es curioso que Dios permitió, como lo vamos a ver en gran parte del libro de Hechos, que estos predicadores acompañaran su mensaje de muchos milagros, muchas señales, así como Jesús hizo en su ministerio. Y dice ahí: oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? La gente estaba impactada no solo por lo que oía, sino por lo que veía. Dice en el 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, el evangelio llegó a Samaria con mucho poder, mis hermanos. Así como Jesús acostumbraba a hacer, Felipe predicando expulsaba demonios, Felipe sanaba cojos, enfermos, y la gente estaba maravillada de lo que veía y de lo que oía. Tanto que esto trajo un impacto como tal a la ciudad. Dice el verso 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces mire cómo Dios va desarrollando su plan. Dios va desarrollando su propósito en un ambiente de hostilidad en Jerusalén, pero eso hace que la iglesia tenga que salir, y en su salir la iglesia comienza a predicar. Ahora Lucas nos va a centrar en lo que sucede en Samaria.
Felipe llega a Samaria, predica, hay muchas señales, muchos milagros y la gente unánimemente está recibiendo el evangelio en Samaria. Ahora, en medio de ese relato de Lucas, Lucas se va a centrar en un personaje, que ahí es donde nosotros también vamos a centrar nuestra atención en el capítulo de hoy. Y el personaje se llama Simón el Mago. Dice ahí el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, en medio del relato de lo que Dios está haciendo en Samaria, Lucas nos cuenta que entre las personas que estaban oyendo la palabra en Samaria había un Simón. Y era un Simón que practicaba el ocultismo. A través de las artes mágicas, él había engañado a la gente de la ciudad y se hacía pasar por un grande. Dice ahí el verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces Lucas nos cuenta que en Samaria había un brujo, un hechicero, que había capturado la atención de la ciudad por mucho tiempo. Tremendo, porque dice ahí que desde el pequeño hasta el grande les seguía. Y la gente pensaba que ese era el poder de Dios. Pero ahora lleva acá el evangelio a la ciudad con todo su poder, trayendo una serie de milagros extraordinarios, especialmente con los enfermos y con la expulsión de los demonios. Y dice ahí el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, en medio de ese engaño mágico que tenía Simón en la ciudad, llega Felipe y la gente se da cuenta que Felipe está predicando el reino de Dios. Y la gente cree el mensaje de Jesucristo y la gente comienza a bautizarse. Así como había sucedido en Pentecostés, que los judíos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron, así comienza a suceder en Samaria. Y lo interesante que nos va a decir este pasaje es que este Simón, antiguo mago, que había engañado a la ciudad, también creyó. Dice ahí el 13, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces imagínense, está habiendo un avivamiento en Samaria. La gente se convierte y hasta el brujo se convierte. Dice que el hombre, al mirar todas las cosas que sucedía, estaba atónito. O sea, parece ser que lo que estaba sucediendo en Samaria no fue un momento, sino un transcurrir de días en que la predicación de Felipe estaba haciendo muchas cosas. Y en ese momento, dice el pasaje que Simón creyó, que Simón se bautizó, que Simón estaba atónito y que Simón siempre estaba con Felipe. Mire cómo lo detalla Lucas. Lucas no nos da detalles por dárnoslos, ¿no? La palabra de Dios nunca nos habla asuntos por hablarnos. Si el pasaje terminara aquí, todos podríamos terminar con la historia de un gran avivamiento en Samaria y la conversión de uno de los grandes expositores del ocultismo de aquellos días.
Pero hermanos, como vamos a ver en los pasajes siguientes, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios está obrando, cuando su palabra está prosperando, la palabra de Dios va a caer en dos tipos de tierra. Una tierra que produce frutos, pero una tierra que no da fruto. O podríamos decir, la palabra va a producir verdaderos creyentes, pero también en un ambiente de avivamiento espiritual pueden surgir falsos creyentes. Aparentemente Simón parecía todo un cristiano, como estamos viendo. Y aquí nos vamos a dar cuenta a veces lo difícil de distinguir entre el trigo y la cizaña. A veces comenzamos a predicar, Dios comienza a hacer cosas maravillosas, comienza a hacer euforia y la gente comienza a convertirse. La gente cree, la gente se bautiza, la gente está entre nosotros. Pero a veces usted se da cuenta que de todos los que estamos, de todos los que hemos creído, aún de todos los que se pueden haber bautizado, pueden haber falsas conversiones. Entonces este pasaje nos va a mostrar esta realidad. Vamos a seguirlo leyendo, porque si termináramos ahí diríamos, wow, mire lo que Dios está haciendo. Dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recordar que el libro de Hechos es un libro de transición. Y Dios permitió en algunas ocasiones que las personas no recibieran directamente el Espíritu Santo, sino a través de la oración de los apóstoles, para que las personas entendieran la autoridad apostólica que Dios le había dado a sus apóstoles. Ellos iban a poner el fundamento, ellos iban a escribir las escrituras. Entonces los creyentes tenían que tener esa revelación y ese entendimiento que Dios les había dado las llaves a los apóstoles del reino de los cielos. Entonces Pedro y Juan entienden que la palabra está llegando a Samaria, vienen a visitar a los hermanos que se están convirtiendo en Samaria y vienen a orar por ellos para que Dios derrame su espíritu sobre ellos. Dice ahí, explica Juan, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, los que creyeron en el Evangelio se habían bautizado, pero no habían tenido la experiencia de recibir el Espíritu Santo. Dice ahí el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En la medida que viene Juan y Pedro orando por los nuevos creyentes, ellos van orando por ellos y las personas van recibiendo el Espíritu Santo. Y ahí aparece nuevamente Simón, el mago, y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mis hermanos, aquí nos vamos a dar cuenta por estos pasajes, por estas palabras que son las mismas palabras de Simón, que hay una evidencia de un problema en Simón. Hay una serie de errores en sus pensamientos, podríamos decir, en su teología y en su manera de ver las cosas. A estas palabras, Pedro va a responder de una manera muy particular. Estas palabras nos van a mostrar, hermano, que por un lado, Simón tenía una fe corrupta. Simón tenía unas motivaciones impías. Y Simón Simón estaba en una condición espiritual muy lamentable.
Es tremendo, hermanos, porque aquí vamos a ver que se destapa el corazón de Simón en sus palabras. Y Pedro tiene un discernimiento para darse cuenta lo que está detrás de las palabras de Simón. Como decíamos, a veces es muy difícil. Piense que en Samaria se hayan convertido 500 personas. Bueno, no pensemos en tantas, piense que se convirtieron 100. O bueno, digamos se convirtieron 20. A veces es muy difícil cuando usted predica el evangelio que 20 personas reciban la palabra, estén gozosas, se quieran bautizar y estén con nosotros y nosotros nos demos cuenta que no son verdaderos cristianos. Pero al venir los días, Pedro y Juan, y al estar ellos orando, Dios permite que Simón vea esto y salgan unas palabras de Simón que lo delatan, que lo exponen. Porque también es cierto, mis hermanos, que aunque hay cierto grado de dificultad para discernir entre una verdadera conversión y una falsa conversión, sí el tiempo va a sacar a la luz qué hay en el corazón de las personas. Y esta situación saca a la luz lo que hay en Simón. Y miremos lo que dijo Simón, dice ahí el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es curioso, mis hermanos, que los dos, incluyendo y el caso de Ananías y Zafiras, estos dos pecados tenían relación con el dinero. Ananías y Zafira trajeron una ofrenda de dinero con el propósito de exaltarse en medio de la congregación. ¿Recuerdan cuando lo estuvimos estudiando? Ellos querían verse igualmente de devotos que los otros que estaban vendiendo sus propiedades para poner su dinero al servicio de los santos. Y Pedro discernió que esa ofrenda de Ananías y de Zafira tenía envuelta una serie de mentiras y de engaños espirituales. Ahora cuando Pedro escucha la oferta de Simón de comprar esto que ellos están haciendo, inmediatamente Pedro tiene discernimiento que este hombre no es un buen hombre, que este hombre no es un verdadero cristiano, que sus palabras, sus motivaciones y sus anhelos son realmente impíos. Hermano, y nosotros debemos discernir a veces hasta cuando las personas quieren dar algo para Dios, cuál es su intención, cuál es su motivación. Cualquiera hubiera dicho, uy, qué bendición, el hermano quiere cooperar, ¿sí? Pero a veces no es solo que las personas den o no den, sino la realidad espiritual que está detrás de ello. Si Pedro tal vez no hubiera actuado sabiamente y con discernimiento en este caso, Pedro hubiera involucrado en el ambiente de la iglesia de Samaria un falso líder, con motivaciones muy corruptas. ¿Sí? Hay unas palabras que decían mucho en estos días de política, hermanos. Y a mí me recordaba mucho este pasaje, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que Simón les haya ofrecido dinero para tener el Espíritu Santo? Alguien decía en estos días, vea, póngame atención, no se duerma, hermano, que hasta ahora estamos comenzando. El que paga para subir, sube para robar. ¿Usted ha escuchado esa frase en política? El que paga para subir, sube para robar. Ahí usted ya sabe que Simón no era una buena persona. Simón era alguien acostumbrado al engaño, a la manipulación. Seguramente Simón había pagado a otros brujos para aprender sus artes mágicas y así cobrar y engañar a las personas. Ahora Simón pretende hacer lo mismo con el evangelio. Simón dice, no, Pedro, ¿cuánto vale? Yo me imagino a Simón pensando,
Si con algo que realmente era un poder falso, engañoso, yo gané cuánto dinero, no me imagino con este poder, porque este poder yo lo estoy viendo es verdadero. Esto es sobrenatural. Esto es algo divino. Si yo tengo esto, no, ¿yo qué voy a hacer? Si antes cautivé a Samaria, ahora sí voy a conquistar el mundo. Entonces Simón ofrece dinero para obtener el poder de Dios. Dice ahí en el 19, diciendo: dame también a mí este poder. Y es lo que dice Simón. Simón quiere poder. Simón quiere hacer grandes señales. Simón quiere hacer las obras del Espíritu Santo. Recuerde que este era un hombre embriagado de fama, de poder. Él quería reconocimiento, él quería gloria, él quería hacer cosas maravillosas. Ahora mire, hermanos, porque estas palabras comienzan a destaparnos un poco el corazón de Simón. Simón no estaba interesado en la verdad. Simón no estaba interesado en Cristo. Simón ni siquiera estaba interesado en el evangelio que estaba oyendo, que llama al arrepentimiento. Simón quería milagros, Simón quería poder, Simón quería señales, Simón quería tener reconocimiento. ¿Sí? Así era Simón. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque esa ambición de Simón, esas pretensiones de Simón, sacaron a la luz lo que había en el corazón de Simón. Simón no era un cristiano enamorado de Cristo. Simón no era un hombre arrepentido que lamentaba sus pecados. Simón no era un hombre transformado, no. Simón era un hombre que al ver las señales que acompañaban el evangelio, quedó cautivado por las señales y no por el evangelio. Eso a veces sucede, hermanos. Usted se da cuenta que a veces el evangelio produce ciertas cosas y la gente quiere esas cosas, pero no quiere el evangelio. La gente quiere los poderes, el milagro. La gente quiere ser famoso. La gente quiere componer un CD. La gente quiere viajar por las naciones. Pero a veces la gente no quiere a Cristo. No quiere el arrepentimiento. No quiere confesar sus pecados. No quiere cambiar su vida. Solo sus corazones son atraídos a una parte del evangelio que no es la central. Y ese es el caso de Simón. Simón, ¿en qué creyó? Creyó en las señales, pero no creyó en la muerte y la resurrección de Cristo. Simón, ¿en qué creyó? Que los demonios eran expulsados y los enfermos eran sanados, pero no creyó que tenía que arrepentirse, confesar sus pecados y recibir el perdón de Dios. Está viendo que Simón tiene una fe falsa porque sus ojos se centraron no en el corazón del evangelio, sino simplemente en los aspectos externos del evangelio. Hermanos, esto es muy peligroso, porque a veces la gente puede llegar y ni siquiera pensemos en las señales. Yo quiero tener una familia bonita, porque los cristianos tienen familias bonitas. Yo quiero tener una vida próspera y tranquila, porque los cristianos tienen vidas prósperas y tranquilas. Yo quiero cantar, componer un CD, porque tan bonita es la música que es cristiana, ¿no? Bueno, tantas cosas externas que no son el corazón del evangelio. Ahora, hermanos, este ofrecimiento de Simón llegó a ser conocido en la historia de la iglesia como el pecado de la simonía. Alguna vez hemos hablado de eso acá, varias veces hemos hablado de eso acá. ¿Cuál era el pecado de la simonía? El pecado de comprar o vender cargos o privilegios eclesiásticos o espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Simón introdujo la idea de que las cosas espirituales se pueden vender o comprar. De alguna manera él pensó que él podía hacer un comercio con el poder y la obra del Espíritu Santo.
¿Sí? Entonces, aquellos hombres que en la historia han practicado esto, se les ha llamado personas que han caído en el pecado de la simonía. Y eso sucedió mucho en la historia del cristianismo. Tal vez uno de los casos más sobresalientes fue lo que hicieron en la época del siglo XIV y siglo XV, el catolicismo romano, de vender indulgencias. Le vendían a las personas la idea de que ellos podían ser salvos y libres del purgatorio pagando unas indulgencias. No solo por ellos, sino aún por sus familiares que habían muerto. Entonces los sacerdotes católicos iban por todo el mundo pregonando y vendiendo indulgencias. Y la gente pensaba que si pagaba, tal vez iba a sacar a su tío de 500 años del purgatorio. Ahí entra la reforma protestante. Martín Lutero y otros grandes reformadores hablaron en contra de eso. Pero el comercio evangélico no es diferente. Nosotros tenemos canales cristianos que para que usted reciba una oración por un hijo, usted tiene que pactar. Usted tiene que pagar para que oren por usted. Usted tiene que pagar por la bendición. Usted tiene que pagar por la cobertura espiritual. Usted tiene que pagar. Entonces, en muchos ambientes apostatados se acostumbra a hacer un negocio de las cosas espirituales. Eso es el pecado de la simonía, cuando se comercializa con lo sagrado. Y Jesús le había enseñado a sus discípulos: de gracia recibisteis, dejad gracias. Usted no ve a los apóstoles cobrando por orar por la gente. Imagínese a Pedro: bueno, mi sombra va a pasar. ¿Cuáles son los 50 valientes que van a pactar de a 10,000? Para que hagan una fila y mi sombra pase y los sane. ¿Sí? Bueno, eso sucede en algunos círculos evangélicos, por no decir en algunos circos evangélicos. Entonces, miren la respuesta de Pedro para Simón y para los que practican la simonía, hermanos. Entonces Pedro le dijo. Aquí es donde Pedro va a desenmascarar a Simón, hermanos. Porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados a este tipo de prácticas que nos parecen normales. Sí, es tremendo, hermanos, que a veces uno se pone a pensar: si hubiera llegado una persona como Simón, ¿qué le hubiéramos dicho? Alguien llegará a ofrecernos: hermano, es que realmente quiero que Dios me bendiga, traigo una ofrenda de tanto. Si yo doy esa ofrenda, ¿Dios me va a bendecir? ¿Qué le diríamos a una persona que nos hable así? ¿Qué entenderíamos nosotros de su realidad? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hay unas versiones, la versión de J.B. Phillips del Nuevo Testamento, él traduce estas palabras así: al diablo contigo y con tu dinero. Un poco más fuerte, pero algunos dicen que esa es la idea más exacta del griego. El punto de vista de Pedro es que la propuesta de Simón es una propuesta que muestra que él es una persona que está muerta espiritualmente, es una persona que va a perecer. Y no solo él va a perecer, el dinero que él tiene también. ¿Por qué? Porque él piensa que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto es muy serio, hermanos. Porque por eso decíamos que los pensamientos y la teología de Simón estaba errada. Simón pensaba que él podía comprar el favor de Dios, comprar el Espíritu de Dios, comprar el poder de Dios. En pocas palabras, Simón pensaba que podía comprar la salvación de Dios y venderla. Su teología era totalmente incorrecta. Era un hombre impío, él no entendió el evangelio. Es como si Simón quedó tan atónito con los milagros que no escuchó el mensaje.
Por eso Pablo le dice a los corintios, si ustedes en verdad han creído, este es el evangelio que os he predicado, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque no puede haber una verdadera salvación con un entendimiento falso o incorrecto del evangelio. Simón no entendió el evangelio, hermanos. Y en su falta de entendimiento él pensó que él podía comprarlo y después venderlo. Simón no entendió que el Espíritu de Dios era un don de Dios, que Dios daba por gracia, por medio de la obra de Cristo. Simón entendió que él podía hacer de esto, no sé, un negocio, un comercio. Qué cosa seria, ¿no, hermanos? Cuando el evangelio es tan claro que se centra en la obra de Cristo, pero nosotros cambiamos ese evangelio y lo volvemos, ¿sí?, mercadería. Entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. O sea, así como vas a perecer tú, tu dinero también. Esto nos muestra, hermanos, que Simón no era un creyente, no era alguien salvo. Pedro, al escuchar las palabras, es como si Pedro escuchó las palabras de este hombre y Pedro sintió un escalofrío y dijo, estoy delante de un impío, estoy delante de un hijo del diablo, estoy delante de alguien en una condición lamentable. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque usted a veces está en medio de hermanos, ha predicado el evangelio, la gente ha creído, la gente está caminando, la gente se ha bautizado y llega un momento donde usted lo escucha o lo ve actuar y usted siente un escalofrío y usted dice, ¿será un hijo de Dios? ¿O será alguien que va a perecer? Bueno, hermano, yo a veces he tenido esa eso uno dice, como que queda, escuchó, vio. Usted no tiene nada de creyente. Con todo que se bautizó, con todo que ha estado con nosotros y con todo que dice que cree, no tiene nada de creyente. Es como que estas palabras le quitaron un velo a Pedro y se encontró con un hombre impío y peligroso. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces en el ambiente cristiano suceden esas cosas. Usted piensa. Conocimos una jovencita, hermano, y llegamos a la ciudad, compartimos, parecía que Dios estaba haciendo una obra en esa ciudad, campamento, llegaron al campamento, vamos a hospedar. Ella toda quería, impresionada con las cosas que veía. Y nosotros cautivados porque para una muchacha está querida. Cuando nos acerca una hermana y dice, tengan cuidado porque esa no tiene nada, es una hija del diablo. Hermanos, pasaron los días, las semanas, y sí, hermano, una bruja, lesbiana. Cogió a una muchacha de la iglesia y cayeron en cosas terribles, hermano. Y usted veía y aparentemente era una hermana, aparentemente. ¿Eso qué nos muestra, hermanos? Que necesitamos aprender a tener discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro. Y así en la iglesia uno se encuentra cosas así, hermanos, falsas. Personas falsas que dicen que son cristianos, pero en realidad. Entonces, lo primero que le dice Pedro es que es una persona que está perdida. Y ella y su dinero. ¿Sí? Dios no recibe ofrendas de hombres así. Dios no recibe ofrendas de impíos. Ni la iglesia debería recibirlas. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Pensamientos equivocados. Pensamientos equivocados en asuntos serios. Claro que yo puedo tener equivocación en algunos pensamientos,
Yo puedo tener errores en mi manera de pensar, todos lo tenemos y es parte del proceso de santificación. Pero cuando mis pensamientos son errados en cosas como Cristo, como el Evangelio, como el Espíritu Santo, como la palabra de Dios, yo tengo que examinar. La persona llega y habla y dice una tremenda blasfemia. Pablo dice que aquel que dice que Jesús es un anatema, ese no es de Dios, ni tiene el Espíritu de Dios. Estamos entre nosotros y llega y dice una blasfemia. No, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Ponga atención porque es un hijo del diablo. No, yo no creo que Jesús murió y resucitó. Ponga atención, son pensamientos de una persona impía. No, yo no creo que la sangre de Cristo sea suficiente para limpiar mis pecados. Impío. Hay cosas que piensa una persona que nos muestran la oscuridad espiritual en la que ella se encuentra. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cómo estas palabras destapan este corazón, destapan a este hombre, su maldad, su condición. Miren lo que dice el verso 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Cuando Pedro le dice usted no tiene ni parte ni suerte, está excluyendo a Simón de todos los beneficios que tiene la iglesia de Cristo. Usted no tiene parte entre nosotros, Simón, ni suerte entre nosotros, y mucho menos en el ministerio, Simón. ¿Sí? O sea, eso que tú deseas, el Espíritu Santo, el poder de Dios, tú no tienes nada que ver con eso. Tremendo, ¿no, hermanos? O sea, no tienes ninguna participación en esto. Esas son palabras que nos muestran que Simón a los ojos de Pedro estaba totalmente descalificado. ¿Por qué? Pedro lo dice y lo explica. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro percibió que Simón tenía un corazón corrupto. Pedro percibió que Simón tenía un corazón no regenerado. Pedro percibió que Simón tenía un corazón en tinieblas. Y aquí es donde volvemos al corazón del Evangelio, hermanos. Pablo dice así en Romanos 11. Esta es la fe que predicamos. ¿Dónde comienza la fe que predicamos? Que si creyeres de corazón, y ahí sí que, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó, serás. Pero ¿dónde comienza? Corazón. Simón había confesado públicamente a Jesús. Simón se había bautizado. Simón andaba con Felipe. Simón estaba atónito con los milagros que hacía Felipe. Y Simón tenía un corazón corrupto. Y si el corazón no se ha convertido, de nada sirve todo lo externo. Tremendo, ¿no, hermanos? La gente puede venir todos los domingos. La gente le podemos decir, párese y se pare, siente y se siente, ofrende y ofrenda. La gente le podemos decir, salga y dése 7 vueltas. La gente sale y se da 7 vueltas. Si el corazón no ha sido transformado, de nada sirve, hermanos. Mira cómo lo dice ahí. Tu corazón no es recto. Tremendo, ¿no, hermanos? Esto, para mí este pasaje es muy, hermano, muy ilustrado. Porque de verdad a veces uno se ha encontrado personas así. Llegan, son muy queridos, están ahí con el deseo de aprender, les gusta la comunión
Y llega un momento que la persona sale con unas cosas, se destapó el corazón. Y había como una apariencia, como una simulación, como que en algún momento lo llegó a uno a engañar. Entonces la confesión de Simón, su bautismo y su comunión pierde significado si su corazón no ha sido transformado. Entonces, ¿qué se le dice a una persona así? Dice ahí el verso 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro, como que la última palabra que tiene Pedro para este hombre es: Simón, el único camino que tienes es que te arrepientas. Esa palabra, que se arrepienta, quiere decir que Simón no tenía una fe sincera. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y la fe es una moneda única de dos caras. Y cuando hay fe, hay arrepentimiento. Pero cuando no hay fe, tampoco hay arrepentimiento. O cuando no hay arrepentimiento, tampoco hay fe. Entonces, cuando Pedro le está diciendo arrepiéntete, le está diciendo a alguien que no ha creído verdaderamente: Simón, vas por un mal camino, necesitas volverte de este mal camino y confesar a Dios. Quizás Dios te perdone. Quizás Dios te salve el pensamiento que hay en tu corazón. Quizás Dios transforme tu vida, Simón. Tremendo, ¿no, hermanos? El mensaje que a veces uno necesita darle. No, la verdad, hermano, necesitas arrepentirse. Porque no hay señales de que sea un verdadero creyente. Necesita arrepentirse, confesar su pecado a Dios. Quizás Dios lo perdone, quizás Dios lo salve, quizás Dios lo transforme. Dice el verso 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. La frase hiel de amargura, la mayoría de comentaristas dicen que es una frase muy fuerte. Se refiere a un ingrediente muy amargo que transmite una condición sumamente severa y desagradable. Alguien decía, la metáfora se refiere al espíritu amargo en una persona y a la amargura que imparte a la gente que está con él. O sea, cuando Pedro escuchó estas palabras de Simón, y seguramente cuando Pedro le está diciendo esto, seguramente la actitud, la amargura de Simón lleva a Pedro a decirle: estás en hiel de amargura. O sea, no manifiestas el gozo, la paz o la tristeza de un verdadero cristiano. Es lleno de amargura. Y esa amargura que puede contagiar a otros. Estás lleno de engaño y puedes pervertir a otros. Yo no sé qué estaba viendo Pedro en Simón, hermanos. Pero uno a veces ve eso. Cuando usted tiene un impío, hermano, y usted confronta al impío, generalmente el impío se siente ofendido, hermanos. Se siente herido, se siente con rabia, respira profundo. Recuerdo una vez estábamos con una persona que vino un tiempo, decía: no, yo quiero seguir al Señor. Le mira, si quieres seguir al Señor necesitas buscar esto. Era, una vida así rara. Venía, no venía, unas conductas raras. Y un día volvió y está aquí con Diana. Le digo: hermana, esas no son actitudes de una mujer cristiana. No, esa mujer se transforma así como un toro, así. ¿Ustedes quiénes son para decirme cómo yo debo ser? De eso mismo te estamos hablando.
Yo imagino a Simón viendo a Pedro viendo a Simón en una actitud así de amargura completa, como con rabia, porque él quería era el poder. Él quería comprar el asunto. ¿Cómo le van a decir que no? ¿Cómo no le van a permitir predicar? Así hemos tenido personajes impíos que cuando no, yo quiero predicar, aquí no puedes predicar, pero ¿cómo no puedo predicar? Es que, y unos así que uno dice, las cosas, bueno, algo así pasó, hermanos. En hiel de amargura, mire esta frase, y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro percibió que este hombre estaba en una cárcel espiritual. Seguramente Simón no salió de la prisión del ocultismo, sino ya quería mezclar el evangelio con sus prácticas. ¿Usted no ha ido al brujo? Que eso sucede, hermano. El brujo a veces tiene María, los santos, las almas benditas, el bendito niño, tiene todo, ¿no se lo ha visto? Simón quería añadir a sus artes mágicas el poder del evangelio. Simón todavía estaba, hermano, en una prisión de engaño espiritual. O sea, Simón estaba, hermanos, intacto. Y Pedro lo percibe: Simón, estás en una cárcel. Tu oscuridad, tu pecado te tiene aprisionado. Tremendo, ¿no, hermanos? Usted se encuentra que realmente no es una persona libre, sino es una persona esclava. No, es que yo sí amo a Cristo, pero está en una cárcel. Está en la cárcel de la lujuria, en la cárcel de la borrachera. Está en la cárcel del ocultismo. Está en una cárcel, aunque dice que es cristiano, está en una cárcel. Ese es Simón. Tremendo, ¿no, hermanos? Pasaje tan... Y en prisión de maldad veo que estás. Ahora miremos la respuesta de Simón para ir terminando. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Por este pasaje nosotros podemos deducir que Simón no se arrepintió. No solo por este pasaje. Este Simón llegaría a ser muy famoso, hermanos. Aunque hay una discusión en cuanto a los relatos, hay como 2 o 3 padres de la historia de la iglesia que nos hablan de Simón. Y algunos, Justino Mártir y Ireneo, llegan a decirnos que este Simón llegó a ser él y sus discípulos, los primeros promotores de la secta gnóstica, que se engrandecieron a sí mismos, hablaban que ellos eran dioses y que fueron archirrivales de los apóstoles y de los primeros herejes que existieron. O sea, este hombre no cambió, hermanos. Este hombre en la historia de la iglesia llegó a ser conocido como de los primeros herejes de la iglesia. Y sus palabras nos muestran también eso que cuenta la historia. Simón no se arrepintió, hermanos. Simón no confesó sus pecados, sino Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor. ¿Sí? ¿Para qué? Dice: y para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón estaba preocupado por escapar de las consecuencias temporales del pecado, pero no estaba preocupado por abandonar el pecado. ¿Sí? Simón como que quería evitar lo que Pedro había dicho, pero no quería cambiar su vida. Tremendo, hermanos. Alguien decía:
Cuando un pecador pide que otros oren por él, pero él no ora a Dios, eso es una manifestación de falso arrepentimiento. ¿Se no ha visto a esa persona? Ore por mí, hermano. Pero él no ora. Pida a Dios por mí, pero él no pide a Dios. El pecador busca sinceramente a Dios, vuelve su corazón en arrepentimiento, confesión sincera a Dios. Los otros no, los otros quieren es que los ayuden con los problemas. Hermanos, que estoy pasando esto, ayude, ore por mí para que me pasó esto en estos días, estoy enfermo, me está pasando esto, oren por mí para que... ¿Sí? Hay muchos impíos que piden oración, ¿no? Pero pocos que se arrepienten. Simón es de esos. Simón es el que está preocupado con lo que está sucediendo, con lo que le va a suceder, pero no tan preocupado como para arrepentirse y volverse a Dios. Lo máximo que él hace es pedir a otros oración. Ahora, hermanos, cerrando este tema, Warren Wiersbe concluye en su comentario de Hechos lo siguiente: este episodio solo nos muestra lo cerca que una persona puede estar de la salvación y no convertirse. Tremendo, ¿no, hermanos? Esta persona escuchó, vio los milagros, tuvo un tipo de fe, se bautizó, anduvo con la iglesia un tiempo y no se convirtió. Tremendo, ¿no, hermanos? Dice él: Simón oyó el evangelio, vio los milagros, hizo profesión de fe en Cristo y fue bautizado, y sin embargo nunca nació de nuevo. Fue una de las astutas falsificaciones de Satanás. Y si Pedro no hubiera expuesto la maldad de su corazón, el hechicero hubiera sido como miembro de la congregación de Samaria. Tremendo, ¿no, hermanos? Este pasaje nos abre a nosotros una realidad que comenzó a enfrentar la iglesia desde el principio: las falsas conversiones. Hombres impíos queriendo introducir, como diría más adelante Pedro y Judas, encubiertamente entre nosotros. Hermano, y la historia de la iglesia está llena de episodios lamentables donde hombres así llegaron a ser líderes prominentes. Cuando estuvimos viendo historia de la iglesia, ¿se acuerda cuando hablábamos de los papas? Sí. Pero no solo entre ellos. Eso nos muestra que necesitamos tener discernimiento ante las situaciones, las personas que nos encontramos en el camino. Así como el evangelio y la palabra va a traer verdaderos creyentes, vamos a tener que también lidiar con falsos creyentes. Pero el evangelio sigue y termina el verso 25 diciendo: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, ellos siguieron predicando, volvieron a Jerusalén y aprovecharon para predicar en todos aquellos lugares. Entonces, mis hermanos, aquí en este pasaje, en este capítulo, vemos cómo el evangelio comienza a prosperar, comienza a llegar a otras ciudades. Pero también vemos con los desafíos que se encuentra el evangelio. El evangelio va a correr, hermanos, pero el evangelio va a tener ciertos desafíos. Ahora, Dios nos dé sabiduría, nos dé discernimiento y nos libre de ser un Simón, ¿no? Tremendo, ¿no, hermanos? Dios bendiga su palabra
y muchos vengan al conocimiento de Cristo. Y también podamos ser librados de falsos hombres que tengan apariencia de piedad, pero nieguen la eficacia de ella. Vamos a orar, dar gracias al Señor y vamos a tener el tiempo de la mutualidad en torno a estos pasajes.